Vamos a hablar del análisis factorial. ¿Qué se busca con esto? Pues el análisis factorial pretende simplificar la información que nos da una matriz de correlaciones y poder responder por qué unas variables se relacionan más con unas que con otras. Tenemos así dos tipos de variancia, las cuales nos indican las diferencias que se crean en las respuestas de los ítems. Un tipo es la varianza única, la cual se divide en la específica de cada ítem, la cual no tiene relación con otro ítem. Y el segundo tipo es la varianza por errores de medición, que se puede producir por cansancio de la persona que responde, por el estilo de responder o por los efectos del orden en que se responden los ítems. Pero entonces, ¿qué es un factor? Los factores no existen, son constructos. Lo que se tiene es un conjunto de respuestas a los ítems que forman el factor. Una prueba se puede organizar en factores o conjuntos de ítems. Los resultados del análisis factorial son los siguientes. Indican cómo tienden a agruparse los ítems variables examinando el contenido conceptual de estos para determinar cuáles pertenecen al mismo factor. Los factores claros están compuestos por ítems con correlaciones altas entre sí. El análisis factorial ayuda a establecer la validez del constructo en el sentido de que analiza la estructura de este. Y acá un dato muy importante. La información fundamental que da el análisis factorial es el número de factores que permite explicar la mayor cantidad de la varianza, el peso o relación de cada ítem con cada factor. Así que debemos tener claro que para que el ítem se determine como perteneciente al factor, este debe tener una correlación mínima de 0,5 y no tener las mayores en otro factor. Además, el factor debe tener como un mínimo 3 ítems. La proporción de varianza explicada por cada factor y la proporción de varianza está explicada por todos los factores. Hay dos enfoques. El primero es el factores componentes que analiza toda la varianza común y específica. Estos factores encontrados son reales. Los métodos que utiliza son de condensación centroide y de componentes principales. La rotación es ortogonal. El método de rotación es Varimax y el peso de los ítems es de 0,5. El segundo enfoque es el de factores comunes que analiza la varianza compartida. Los factores encontrados son hipotéticos. Los métodos que utiliza son de ejes principales. La rotación es oblicua y el peso de los ítems es de 0,5. Por otro lado, es así como existen unas cuestiones relacionadas con el análisis factorial, ya que no existe una unidad en autores, existen dudas y a la vez diferentes metodologías donde toca tomar una decisión personal y escoger lo que se considere más pertinente. Y entonces, ¿cuántos sujetos necesitamos? En primer lugar, tenemos que saber que entre las muestras sean más grandes, va a ser mejor ya que el error típico del coeficiente de correlación va a ser menor y además va a ser menor la probabilidad de sufrimiento de factores causales. Segundo, la proporción de sujetos tiene que estar relacionada con el número de ítems. Hay muchas opciones que se consideran válidas como o, 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 etcétera. Y cuando el número de ítems es excesivo en relación al tamaño de la muestra, lo que se hace es dividir el número de ítems y agruparlos con características similares, como por ejemplo la prueba de personalidad de CATEC. 16 factores se agrupan finalmente en 4. Así en muestras muy grandes se realiza el análisis factorial en diferentes muestras. Nos preguntamos, ¿existen tipos de análisis factoriales? La respuesta es sí. Están los exploratorios y los confirmatorios. El exploratorio, como su nombre lo dice, lo que busca es explorar y generar teorías con resultados más conservadores, mientras que los confirmatorios buscan probar hipótesis y estudios previos, pero que requieren pruebas de bondad de ajuste, buscando fiabilidad. Es decir, cuando coincide la estructura obtenida con la hipótesis, se acepta la hipótesis nula. Sin embargo, hay que utilizar esto con cautela. Aquí vamos a utilizar los componentes principales y factores comunes. En los componentes principales se analiza varianza común y no común, mientras en los factores comunes se analiza la varianza que se comparte. Con los factores se explica la máxima proporción de la varianza de la población. Ambos tienen una estructura factorial y está similar cuando primero hay muchas variables, alrededor de 20 o más, y segundo cuando esta estructura es clara, es decir, cuando los ítems tienen peso de 0.50 o más en un factor específico. También estos ítems pesados no suelen variar en los tipos de análisis y suelen mantener su orden. En el momento de analizar con los factores comunes, lo más recomendable es usar un máximo cuando hay distribución normal y el principal axis factor cuando no lo es.
Ahora, en los factores ortogonales y factores oblicuos podemos entender que los primeros se utilizan cuando no hay relación de las puntuaciones factoriales, mientras que los oblicuos pueden tener relación o no, aunque se utilizan más cuando hay relación. A partir de lo anterior, para formar subescalas factoriales se recomienda uso de los ortogonales, ya que tiene la varianza de los factores de forma independiente y estos son más generalizables y tienden a repetirse. Por otro lado, los oblicuos son más complejos. Estos tienen estructura factorial. Los puntajes son similares cuando la proporción de variables es pequeña con respecto al número de factores y cuando baja la correlación entre factores. Así, con el análisis factorial y la rotación ortogonal se pretende simplificar la matriz para que sea más fácil interpretarlo. Los dos tipos de rotación ortogonal más utilizados son Quadymax y Varimax, en ambos casos maximizando la varianza. Posteriormente, al llegar a la rotación de los actores, se debe determinar el número de factores. Para dicha tarea existen tres clases de procedimientos. En primer lugar está el Guzmán-Keijsen, el test de Cattell y el para el análisis de Horn, que se considera aceptable rotar distintos números de factores, comparar los resultados y en última instancia decidir el número de factores basándose en su interpretabilidad en el contexto de la investigación. ¿Y esos tienen un peso? Sí. Los pesos de las variables que definen un factor son interpretados como coeficiente de correlación. Los coeficientes se pueden valorar como cualquier coeficiente de correlación. Así, la significación estadística es la verificación de una hipótesis en donde es de suma importancia tomar la decisión de rechazar la hipótesis nula. Solo si el valor de P es menor en este momento cuando la hipótesis nula es rechazada. Por último, para terminar nuestra explicación respecto a la relevancia práctica, debemos saber que un valor en torno al punto 30 como mínimo explicaría el 10% de la varianza, ya que usualmente se encuentra en torno a un valor del punto 30 como mínimo. Cuando el valor es mayor al punto 40 se puede identificar el valor o factor con una clara relevancia.